Original. Claro que sí va a salir. Fundación Tierra de Todos, presente en Calamar Bolívar. Lo que no sabías de Calamar, acá te lo contamos. Calamar es un pueblo de lo que se denominan de libre fundación. ¿Qué es eso? Que no se fundó como lo hacían los españoles, porque Calamar es de la época republicana, o sea, después de la Guerra de Independencia. Calamar se fundó un 1 de enero de 1848, el mismo día y el mismo año que se fundó Manizales. Ya Manizales es capital de departamento y nosotros nos quedamos. Pero Calamar fue uno de los 3 polos de desarrollo más importantes de Colombia. La fundación se debió o fue a raíz de la apertura de esta boca del Canal del Dique. Eso fue lo que originó la fundación de Calamar, porque antes de eso, esto era una zona de pantanos, de ciénagas, porque estamos en la depresión cenagosa del río Magdalena y del Canal del Dique. Entonces, esto los navegantes lo llamaban gamarra. Entonces, nunca se ha podido saber por qué le pusieron Calamar, porque Calamar es una voz caribe que significa cangrejo. Que en Cartagena sí era común ese nombre, porque los indígenas cuando se montaban en el Cerro de la Popa y miraban lo que hoy es Cartagena, eso tiene forma de cangrejo y ellos decían Calamar, que Calamar significa cangrejo. Pero no se ha podido establecer por qué, a no ser porque aquí vino mucha gente de Cartagena en el proceso de fundación. Vinieron los Álvarez, vinieron los Estaritas, vinieron los Ahumada, vinieron los Arévalos, y Calamar fue fundada por una mujer, doña Asunción Matute, que vino de Barranca Nueva. Bueno, muchos de nuestros coterráneos no saben, desconocen que Calamar tuvo varios corregimientos: Barranca Nueva, Barranca Vieja, El Yucal, Atoviejo, ahora. Pero antes tuvo 3 más. Hoy tiene la vereda del Progreso, que también ya es un conglomerado humano que existe en Calamar, y son poblaciones muy antiguas, porque en el 1570 ya se habla de Barranca Nueva del Rey, y del Yucal se sabe, por ejemplo, que fue el último resguardo indígena de la familia Mocaná, que habitaron donde hoy se dice San Pedrito, en la Boca del Dique. Ahí estaban esos pueblos. El ferrocarril se conformó en Estados Unidos, en Massachusetts, una empresa norteamericana, en el 1894. El tren fue muy importante para Calamar porque unía el puerto fluvial de Calamar, que era el principal puerto fluvial sobre el río Magdalena, con el puerto marítimo de Cartagena. Más o menos unos 115 kilómetros. Y Calamar se convirtió, a raíz del tren, en un paso forzoso, porque la gente que venía del interior del país con destino a Santa Fe de Bogotá, o viceversa, o iba para Europa, para Estados Unidos, etcétera, necesariamente tenía que llegar aquí. Tomaban los barcos en Honda hasta Calamar, aquí tomaban el tren de Calamar a Cartagena, en Cartagena nuevamente tomaban barco para Europa, para Norteamérica y viceversa. Entonces eso convirtió a Calamar en un paso forzado, y por eso aquí se crearon muchas culturas, se crearon muchas cosas importantes, y fue un pueblo muy próspero, de los 3 más importantes de Colombia en ese momento, por allá en 1895, porque el tren se inauguró en 1895, empezó en 1894, se terminó en 1895, y una de las estaciones más importantes era la de Calamar, porque los barcos que venían del interior del país con cargamentos de frutas y verduras llegaban hasta aquí, y de aquí se distribuían para toda la región caribe de Colombia. Entonces era un puerto muy importante. Por eso el movimiento sindical en Colombia nace aquí, cuando se crea el primer paro de la clase obrera en Colombia, que se unen con los trabajadores de los barcos, y en 1910 se da el primer paro de la clase obrera en Colombia. La gente tampoco sabe eso. Bueno, esos son dos momentos importantes de la vida de Calamar. Cuando llega el tren en 1895, que genera mucho empleo, mucha mano de obra, porque la gente, pues aquí en la estación del tren, en un día se ganaba el equivalente a unos 15 días, por ejemplo, llevando carga, porque llevaban las cargas de los pasajeros de la estación al puerto y del puerto acá, viceversa. Entonces eso generaba mucho empleo, mucho movimiento económico. Eso le dio una fuerza, tanto que aquí en la estación había un letrero que decía: bienvenido a Calamar, ciudad. Y hace poco un reportero del Espectador, creo que del Tiempo, parece que el Espectador publicó un artículo que dice: Calamar, un pueblo que fue ciudad. Entonces fue muy importante ese momento de la inauguración, pero también fue muy triste. En el 1950 se llevan el tren, levantan los rieles, y eso es un 31 de diciembre, dicen las personas mayores, que eso fue el 31 de diciembre. Iba el tren lento, y iba en la cuadrilla quitando los polines, los rieles, y montándolo en los vagones, y la gente dando gritos como cuando hay una tragedia, porque la verdad que eso significó una verdadera tragedia para el pueblo colombiano. Era quitarle el alma, era sacarle el alma al pueblo, y la gente llorando, las mujeres, los señores llorando porque quedaban sin trabajo, y la gente vivía de eso. También cabe recordar que en el 1937, un gran huracán, porque nosotros estamos ubicados aquí, Calamar está en el ángulo que forma el río Magdalena con el Canal del Dique, en todo el cañón del río Magdalena, y los vientos son muy fuertes. En la sede de la empresa del ferrocarril, exactamente, que se llamaba la empresa The Columbia Railway Company, el techo de atrás, donde estaban los altos ejecutivos de la empresa, estaba soportado por 2 rieles, y un huracán ese año 1937 se llevó, levantó el techo y los incrustó en una ceiba a más de 200 metros en el barrio arriba, donde después estuvo el Sena. Ahí estaba la ceiba del tren, y hay fotografías, yo conservo fotos que la puedo mostrar, donde quedaron los 2 rieles incrustados en cruz. Yo dije que quedaron como testigo mudo para la posteridad. Y ahora recientemente, pues una ceiba centenaria se pudrió y murió, y los rieles se cayeron, pero sí que hay los datos, hay la fotografía, hay cosas con relación a ese evento de la naturaleza. Bueno, aquí Calamar siempre ha sido el epicentro de la región.
de la banda occidental de los pueblos de Magdalena, el sur del Atlántico y el norte de Bolívar, porque aquí empieza el departamento en la parte septentrional. Entonces, todas estas poblaciones, como este era el epicentro, venían aquí a la fiesta, por ejemplo, para los carnavales, los disfraces, etcétera, etcétera. Ahí aquí empezaban la fiesta, porque Calamar cumple el 1 de enero, empezaban en diciembre, 28, 29, las corralejas. Aquí donde estamos, esta era la plaza de Toro, se hacían las corralejas, 31 y 1 de enero, Calamar cumple el 1 de enero. Y aquí en la esquina, aquí atrás de nosotros, en la calle, en la esquina no te pases, ahí se hacían los fandangos, los famosos fandangos, bailando pajarito, bullerengue y son de negro, con unas personas muy importantes, muy representativas de nuestra comunidad, como Mana Petronila Blanquicé, que era de Machado, la hermana Andrea y Anita Guerrero, bailadores y cantadoras de bullerengue y pajarito, también de Machado, venía Catalina Pérez, que vivía aquí en Corea, también bailadora y un personaje muy importante. Y venían los tamboreros, como de Sato venía ese Juan Herrera, venía Juan Babita, venía una cantidad de músicos de Arroyo Hondo, de Sato, Machado, de Pilón, la gente de Barrancanueva y de aquí, y armaban esas jaranas. El 16 de julio era una fiesta muy importante también, porque era la fiesta de la Virgen del Carmen, que después, ahora recientemente hacen toro, pero acá eran fiestas netamente religiosas. El 8 de diciembre, la patrona de la Inmaculada Concepción, que también era una fiesta que duraba varios días, lo mismo la Semana Santa. Y últimamente que un grupo de amigos aquí, dirigido por mí, veníamos realizando el Festival Nacional de Baile Cantado de 1996. Aquí ya entrábamos al corazón del mercado público, que desde el momento que tú ingresas, respira el sabor y el olor a pueblo, a mi gente bella de Calamar Bolívar. Este es el epicentro de la economía, y no solamente de Calamar Bolívar, sino también de las comunidades aledañas. Y como ven, sus estructuras, sus casas arquitectónicas, hace de Calamar un municipio diferente a los demás. Al frente, Puerto Niño, Ocharanga. Exactamente aquí inicia o nace el canal del dique. Bueno, la posición geográfica de Calamar es importante a nivel nacional. El sur de Calamar limita con el departamento del Atlántico, que está de aquel lado del puente, y el norte con los municipios del Guamo y de San Juan de Nepomuceno. Del oriente, lo que conocemos como Puerto Niño, aquel lado de allá del río Magdalena, aquella parte de allá. Y el occidente con los municipios de Arroyo Hondo, San Cristóbal y Arenal. Esa es la posición geográfica que tiene este hermoso municipio de aquí de la costa caribe. Bueno, una vez conocida la posición geográfica de Calamar, nos damos cuenta que este es un punto estratégico para toda la costa caribe, Colombia en general y el mundo en general. Aquí nace el famoso canal del dique, aquí en este punto. Es un brazo, por así decirlo, que se bifurca del río Grande de la Magdalena. Recorre, según algunos analistas e historiadores, 113 kilómetros. Otros dicen que son 110 kilómetros. Y desemboca en una parte que se llama la Bahía de Barbacoas, en el municipio o el corregimiento de Pasacaballo, cerca de la ciudad de Cartagena de Indias. Las primeras familias que habitaron Calamar son de origen italiana. Por ejemplo, los Pater, los Estaritas. Pero también vinieron familias afroamericanas y también vinieron familias descendientes de los turcos, árabes y palestinas. Por ejemplo, los Matute, los Arévalos. Son descendientes. Hay muchas familias de origen española. Por ejemplo, los García, los Ejay, los Selhaks, que son descendientes de la península ibérica y han venido a estos territorios. Entraron por Barranquilla cuando la época del auge del comercio, del tren y de todo eso, del que Calamar era una ciudad en aquel entonces, que porque tenía mucha pujanza económica, industrial y comercial, esas familias arrimaron a nuestro territorio. Teniendo en cuenta la naturaleza de este hermoso lugar, muchas personas vienen a compartir por las tardes y también en la mañana, abren sus hamacas, descansan, se relajan aquí en este punto. La llamada y famosa caseta La Ideal, una de las primeras casetas en Calamar Bolívar. Para los que no sabéis, caseta es un lugar donde la gente va a embriagarse y a bailar. Con las imágenes del parque más grande que tiene Calamar, llegamos al final. Hasta pronto.